reflexión. Un martes de noviembre descubrió que los espejos mentían. Beto tenía 25 años. No fue una revelación súbita, sino la confirmación de una sospecha, una duda que lo acompañaba desde la adolescencia. Los espejos, sentenciaba Beto, no reflejaban la realidad, sino una versión degradada de ella, una caricatura cruel que lo mostraba más torpe, más feo, más insignificante de lo que realmente era. Esa mañana, frente al espejo del baño, mientras se cepillaba los dientes con movimientos mecánicos, observó cómo su reflejo lo miraba con una expresión de desprecio que él no sentía. El Beto del espejo tenía los hombros caídos, la mirada esquiva, los labios apretados en una línea de derrota. Pero el Beto real, el que sostenía el cepillo, se sentía diferente. Por dentro, en ese espacio secreto que habita su verdadera identidad, era alguien más alto, más elocuente, más digno de admiración. No soy yo, le dijo al espejo, escupiendo la pasta dental. Sos lo que los demás quieren que creas que sos. Cerró la canilla de un golpe seco y salió del baño con la certeza del mártir que comprende que el mundo conspira contra su grandeza. Beto vivía en un departamento de 2 ambientes en el 4º piso de un edificio de Villa del Parque, compartido con su madre, que lo miraba con una mezcla de amor y agotamiento que él interpretaba como lástima. Trabajaba de cajero en una librería de Avellaneda, un empleo que consideraba indigno para su intelecto. Había estudiado 2 años de filosofía antes de abandonar la universidad, convencido de que los profesores no estaban a la altura de sus reflexiones. En realidad, había abandonado porque no soportaba la idea de ser evaluado, de que alguien pudiera señalar sus errores, de que su pensamiento fuera medido con la misma vara que la de los demás. Soy un pensador original, le decía a su madre mientras cenaban. El problema es que nadie en este país valora la profundidad. Su madre, Marta, asentía con paciencia mientras removía la sopa. Había aprendido después de 25 años que contradecir a Beto era inútil. Cada crítica, cada observación razonable era interpretada por su hijo como evidencia de que ella no lo comprendía, de que formaba parte de esa conspiración mediocrizante que lo mantenía atrapado en la insignificancia. El primer laberinto en el que Beto se perdió fue el de las relaciones humanas. A los 25 años nunca había tenido una novia. No porque no hubiera intentado acercarse a mujeres, sino porque cada intento terminaba en un fracaso que él atribuía a factores externos. Hacía 3 meses que en la librería había conocido a Lucía, una clienta habitual que venía los jueves a buscar novelas de ciencia ficción. Lucía tenía 23 años, estudiaba diseño gráfico y tenía una risa que a Beto le pareció desde el primer momento la única risa genuina que había escuchado en su vida. Durante semanas habían mantenido conversaciones cada vez más largas. Beto le hablaba de sus teorías sobre la literatura, de sus proyectos de escritura, que nunca concretaba, de su convicción de que el mundo estaba habitado por personas comunes y unas pocas almas excepcionales, como ellos dos. Vos no sos como los demás, le dijo Lucía una tarde, mientras hojeaban un ejemplar de ficciones de Borges. Pensás las cosas de una manera distinta.
Beto sintió que esas palabras eran la confirmación de lo que siempre había sospechado. Él era especial y finalmente alguien lo reconocía. Pero esa noche, mientras cenaba con su madre, algo se quebró. Hoy hablé con una chica, le dijo tratando de sonar casual. Creo que le gusto. Marta lo miró con una expresión que Beto no pudo decodificar. ¿Y vos a ella?, preguntó. Obvio. Pero el problema es que ella no se da cuenta de lo que yo soy en realidad. Si pudiera ver mi verdadero yo, no dudaría ni un segundo. Su madre dejó la cuchara sobre la mesa y lo miró fijamente y le preguntó: ¿y si el problema no es que ella no te ve, sino que vos no te mostrás? Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. Pero en lugar de reflexionar, Beto construyó una nueva defensa. Su madre no entendía el amor verdadero, el amor que trasciende las apariencias, el amor que debería reconocer su esencia sin necesidad de que él tuviera que demostrar nada. A la semana siguiente invitó a Lucía a salir. Quedaron un sábado a la tarde en un café de Avellaneda. Beto llegó 15 minutos antes, nervioso, repitiendo mentalmente las frases ingeniosas que había preparado. Cuando Lucía apareció sonriente, con un vestido azul que la hacía parecer aún más radiante, Beto sintió que el corazón le latía con una fuerza que lo asustó. Se sentaron, pidieron 2 cafés y Beto comenzó a hablar. Habló de Borges, de los laberintos, de los espejos, de la naturaleza ilusoria de la realidad. Habló de Cortázar, de Rulfo, de Dostoyevsky. Lucía lo escuchaba con atención, pero Beto notó algo que lo inquietó. Cada tanto ella miraba su reloj o desviaba la mirada hacia la ventana. ¿Te aburro?, le preguntó tratando de sonar despreocupado. No, para nada, respondió Lucía. Es que tengo que irme a las 6, tengo que terminar un trabajo para la facultad. Beto sintió que el mundo se derrumbaba. Ella lo estaba rechazando. Ella no podía ver su grandeza. Ella era como todos los demás, incapaz de reconocer la profundidad. Está bien, dijo con una frialdad que no sentía. No te preocupes. Lucía lo miró con una expresión que él no supo interpretar. ¿Era decepción, alivio o era lástima? «Beto, ¿está todo bien?», preguntó ella. «Perfecto, solo tengo cosas que hacer». Se despidieron con un abrazo torpe y Beto volvía a su casa con la certeza de que había sido rechazado. No se le ocurrió que quizá Lucía simplemente tenía un compromiso real, que quizá ella también estaba nerviosa, que quizá el problema no era ella, sino la forma en que él se había presentado, distante, defensivo, más interesado en impresionar que en conectar. Esa noche, frente al espejo del baño, Beto vio algo que lo horrorizó. Su reflejo tenía los ojos llorosos, pero él no estaba llorando. El espejo estaba mintiendo, como siempre. «No soy yo», susurró. «Yo soy más fuerte que esto». Pero esa noche, por primera vez, no pudo conciliar el sueño. Algo en lo más profundo de su ser comenzaba a cuestionar si el problema estaba realmente afuera. El segundo laberinto fue el del trabajo. Beto llevaba 3 años en la librería y cada día era una tortura. Su jefe, el ruso, era un hombre de 60 años, bajo, calvo, con una sonrisa amable que Beto interpretaba como condescendencia. «Beto, ¿podés atender a ese cliente?», le pedía el ruso cada tanto. Y Beto atendía, pero lo hacía con una actitud que oscilaba entre la arrogancia y la timidez. Si el cliente le hacía una pregunta simple, Beto respondía con una explicación filosófica
que dejaba al otro confundido. Si el cliente le pedía recomendación de un libro, Beto le sugería algo tan oscuro y complejo que la persona se iba sin comprar nada. ¿Por qué hablas así con los clientes?, le preguntó el ruso una tarde, después de que un hombre se hubiera ido visiblemente molesto. «Porque no voy a rebajarme a hablar de bestseller», respondió Beto con la barbilla en alto. «Si la gente quiere leer basura, allá ellos. Yo no soy un vendedor, soy un intelectual». El ruso lo miró con una mezcla de sorpresa, paciencia y una mueca de tristeza se deslizó por su cara. «Mirá, Beto, un intelectual sabe comunicarse, sabe escuchar. Vos no sos un intelectual, sos un pibe que recién está saliendo a la vida y se nota que tenés un miedo tal que te nubla la razón. Escuchá, Beto, y pensá lo que te voy a decir. El tiempo no espera a nadie y tampoco lo hará por vos». Esas palabras lo golpearon, pero Beto las transformó en evidencia de que el ruso no lo valoraba. Renunció esa misma semana, con la cabeza en alto, convencido de que estaba dejando un lugar que no merecía su talento. «¿Y ahora qué vas a hacer?», le preguntó su madre, con una calma que a Beto le pareció insultante. «Voy a escribir, voy a publicar un libro, voy a demostrarles a todos que estaban equivocados». Pero no escribió, no podía. Cada vez que se sentaba frente a la computadora, las palabras se le escapaban, como si su mente estuviera vacía, y esa vacuidad lo aterraba, porque significaba que quizás, solo quizás, el ruso tenía razón. El tercer laberinto fue el más cruel, el de su propia imagen, la que Beto había construido a lo largo de años, una identidad basada en la superioridad intelectual. Era más inteligente que sus compañeros de escuela, más visionario que su familia, más profundo que sus amigos, que no tenía. Pero esa identidad requería una validación constante y como nadie se la daba, Beto vivía en un estado de frustración permanente. Una tarde, mientras caminaba por la calle, pasó frente a un edificio con vidrios espejados. Por un instante vio su reflejo multiplicado, decenas de Betos caminando en diferentes direcciones, todos con la misma expresión de insatisfacción, y por primera vez se preguntó si el problema no estaba en él. «¿Y si todos tienen razón?», pensó. «¿Y si soy yo el que está equivocado?». Esa pregunta lo persiguió durante días. No podía comer, no podía dormir, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que su madre tuviera razón, de que Lucía no lo hubiera rechazado por superficialidad, de que el ruso hubiera visto algo que él se negaba a ver. El punto de quiebre llegó un martes de diciembre. Beto había decidido salir a caminar para despejar la mente y buscar trabajo. Caminó sin rumbo por las calles de Villa del Parque, con los clasificados de empleo bajo el brazo, observando a la gente con una curiosidad que hacía tiempo no sentía. Vio a una pareja joven riendo en un banco, a un viejo leyendo el diario en un bar, a una madre llevando a su hijo a la escuela, y se volvió a sumergir en sus dudas que lo atormentaban, preguntas directas que trataba de esquivar pero que igual le impactaban, que le daban de lleno. Abstraído y aturdido, llegó al café de Avenida San Martín y Nogoyá. Pidió un café y se sentó en una de las mesas desde las que se ve la Facultad de Agronomía. Perdido en sus pensamientos, observaba a la gente pasar, y entonces algo extraño ocurrió. Por primera vez en años no pensó en sí mismo.
No pensó en lo injusto que era el mundo, en lo incomprendido que se creía, ni en lo especial que se imaginaba. Se abstrajo de su personaje y lo observó y sintió paz. Esa paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero esa sensación le duró poco, porque de repente vio a Lucía, a metros de él, cruzando la avenida rumbo a Agronomía, caminando de la mano con un muchacho. Reían, se besaban, se miraban con esa complicidad que Beto había envidiado toda su vida. Algo se quebró dentro de él. No fue rabia, no fue celos. Fue algo más profundo. Fue la comprensión de que Lucía había seguido adelante, de que ella no era parte de su historia, sino que era creadora y partícipe de la suya propia. Y se dijo casi susurrando: el ruso tenía razón. El tiempo no espera a nadie y tampoco lo hará por vos. Beto se levantó y salió del café. Caminó hacia su casa, sumido en sus cavilaciones. Y esta vez, cuando llegó al baño, se miró al espejo, no vio un reflejo distorsionado. Vio a un pibe de 25 años asustado, confundido, solo. Y por primera vez no lo negó. Estoy perdido, balbuceó. No sé quién soy. Su madre lo encontró sentado en el piso del baño, llorando. No le preguntó qué pasaba. Solo se sentó a su lado y lo abrazó. Y Beto, por primera vez en años, permitió que alguien lo consolara sin sentir que lo estaban humillando. Esa noche, mientras su madre dormía, Beto se sentó frente a la computadora. No escribió un libro, no escribió un ensayo filosófico. Escribió una carta para Lucía, que nunca enviaría. Le pidió disculpas por haberla tratado como un objeto de validación, por no haberla visto como una persona real, por haberla usado para confirmar su propia grandeza. Luego escribió otra carta para el ruso. Le agradeció por su paciencia, le pidió disculpas por su arrogancia, le reconoció que tenía razón. Y finalmente escribió una tercera carta para su madre. Le dijo que la amaba, que sabía que había sido difícil criarlo, que iba a intentar ser mejor. No envió ninguna de las tres, pero el acto de escribirla fue el primer paso hacia afuera del laberinto. A la semana siguiente, Beto consiguió trabajo en una librería de flores. No era el mejor empleo del mundo, pero era un empleo. Su jefe era una mujer joven llamada Sofía, que lo trató con amabilidad, pero sin condescendencia. Acá no necesitamos intelectuales. La sentencia de Sofía cayó como una cachetada en seco. Necesitamos a alguien que escuche a los clientes, que los ayude a encontrar lo que buscan, que sea amable. ¿Podés hacer eso? Beto la miró y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de defenderse. Voy a intentar, dijo. Y lo intentó. Desde ya que no fue fácil. Cada día era una lucha contra sus viejos hábitos. Esa absurda tentación de corregir a los clientes. Contra ese impulso de sentirse superior, contra el miedo a sentirse juzgado. Algo iba cambiando en su interior. Beto descubría que los espejos no mentían, simplemente mostraban lo que él se negaba a ver, y que los laberintos no estaban afuera, solo reinaban en su interior, construidos con sus miedos, sus inseguridades y su imperiosa necesidad de sentirse especial. Unos meses después de aquel martes en el café, Beto estaba atendiendo cuando entró una chica joven. Tenía el cabello corto, los ojos grandes y una expresión de curiosidad que le resultó familiar.
Hola, dijo ella. Busco un libro de Borges, pero no sé cuál. ¿Me podés ayudar? Beto sintió ese viejo impulso de recomendar algo oscuro y complejo, pero se detuvo, respiró hondo y preguntó: ¿qué tipo de cosas te gustan leer? La chica sonrió. Me gustan las historias que te hacen pensar, pero que también te hagan sentir algo. Beto pensó un instante. Te recomiendo el Aleph. Es profundo, pero también es hermoso, y tiene una historia de amor al final. La chica asintió. Suena perfecto. Gracias. Mientras le envolvía el libro, Beto se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, no estaba pensando solo en sí mismo. Estaba pensando en lo que ella necesitaba, en cómo ayudarla. Y eso, sintió, era el verdadero comienzo de la madurez. Cuando la chica se fue, Beto miró el reflejo en el vidrio de la librería. No vio un héroe, ni un intelectual, ni un ser especial. Vio a un pibe de 25 años trabajando en una librería, aprendiendo a escuchar, y por primera vez eso le pareció suficiente. Desde ya el laberinto no había desaparecido. Los laberintos son partes de nuestras vidas. Pero Beto había descubierto algo importante. No estaba perdido, estaba caminando. Y eso, al final, es todo lo que importa. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.